Iniciamos nuestra transmisión Visión Global Más Plus, programa número 184, segmento 4. Recordamos la etiqueta de la semana: rebeldía antiimperialista. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 4, dedicado a informaciones y noticias internacionales. Irán afirma que no busca aumentar las tensiones en Medio Oriente. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán dio por terminada la operación Promesa Verdadera, que incluyó una oleada de ataques con misiles y drones contra Israel en respuesta al bombardeo terrorista israelí contra el consulado iraní en Damasco. Nuestro ataque ha terminado y no deseamos continuarlo, pero responderemos con más fuerza si Israel ataca nuestros intereses, declaró el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el mayor general Mohammad Bagheri. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, explicó que las operaciones combinadas de las Fuerzas Armadas de Irán constituyen una medida defensiva enmarcada en el derecho inherente a la legítima defensa del querido Irán. La operación denominada Verdadera Promesa representa una de las represalias que Teherán había prometido luego del ataque israelí contra el consulado de Irán en Damasco el pasado 1 de abril, que provocó la muerte de 7 oficiales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. El mandatario manifestó que su gobierno no busca una escalada o un conflicto en la región en Oriente Medio. Explicó que Irán considera la paz y la estabilidad como dos elementos fundamentales para la seguridad nacional. Por eso no escatima esfuerzos para restaurarla. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, reiteró este lunes que no pretenden aumentar la tensión militar en Oriente Medio y aseguró que el ataque con drones y misiles contra Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares. Bueno, primero quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con las guerras, con los conflictos bélicos, ni los que se desarrollan internamente en una nación por diferencia de ideologías políticas, de religiones o cualquiera sea la causa que como consecuencia lleve a una guerra. Yo en verdad abogo por las constituciones de sus pueblos, sus leyes, su poder judicial, su fiscalía, que se dirima todo a través de ahí, a través de las naciones del mundo. Bueno, que todos los que están suscritos o han suscrito el Convenio de Viena de 1961, aprobado en 63 y luego 1969, se cumpla para evitar a través de la diplomacia y de los acuerdos que regulan la Convención de Viena, evitar estas guerras, estos ataques. Fíjense ustedes, se está cometiendo un genocidio por más de 70 años, que se reinició de nuevo ahora, en octubre, cuando las fuerzas del Estado sionista y sus fuerzas militares, potentes fuerzas militares apertrechadas, con buenos uniformes, con municiones, con lanzacohetes, lanzamisiles por aire, mar, tierra, un ejército financiado por los Estados Unidos de Norteamérica, financiado por la Unión Europea, aparte del financiamiento de sus propios recursos. Es lamentable que los diarios internacionales del mundo, de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, le den la importancia necesaria, importancia que tienen que darle a este ataque que le hizo el Estado, la nación, la República del Irán a Israel a través de más o menos unos 200 drones con explosivos y unos 100 misiles balísticos. Todo el mundo abogando ahí por el tema. Irán lo que está haciendo en su legítima defensa es cobrar el daño material y por supuesto las víctimas, 7 oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica que cayeron a través de actos terroristas promocionados, perpetrados por el Estado sionista de Israel. Y entonces el mundo se pone alarmado al respecto y entonces Israel se siente víctima, ofendido.
pero lo que viene pasando de octubre para acá con 33.000 y tantas muertes, con 100.000 y tantos heridos, con la destrucción de todo un patrimonio de la humanidad, eso no importó, para eso no hay importancia. Ahora sí hay pronunciamientos firmes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el llamado de la Liga Árabe, el llamado de organizaciones internacionales, el llamado de algunos presidentes del mundo, no han hecho eco para el criminal señor Netanyahu, ni para el comandante de las fuerzas militares de Israel sobre el holocausto que está viviendo la población palestina, herederos de la Filistea, propietarios milenarios de ese territorio, donde no es sino hasta 1948, el 14 de mayo, exactamente que se inaugura el Estado israelí reconocido por todos los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, que fue la organización que repartió el territorio heredado de los filisteos palestinos, se lo repartió en un 85% al nuevo Estado israelí, al nuevo Estado que también se promulgó después de la Segunda Guerra Mundial en 1947. Palestina no ha tenido, por supuesto, el apoyo total de las 139, solamente 139 naciones, de más o menos 198 naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Es una guerra en verdad innecesaria, una guerra financiada por el imperio hegemón de los Estados Unidos de Norteamérica, una guerra donde la Corte Internacional de Justicia debe de atender en cuanto al daño que el Estado o la nación palestina le está haciendo al israelí le está haciendo al pueblo palestino, y que también la Corte Penal Internacional definitivamente capture y acuse por crímenes de lesa humanidad al señor Netanyahu y a todos los que forman parte de ese gobierno genocida, criminal, que atropella, que sistemáticamente ha sobrepasado la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, ahí está políticamente el grupo Hamas, defendiendo los intereses del pueblo palestino heredado de la OLP, de la Organización de la Liberación de Palestina. Pero ya tenemos Cisjordania. En Cisjordania pareciera que hubiesen menos problemas, pero es que cuando se repartió ese territorio, a Cisjordania le dejaron la Autoridad Única de Palestina un área 1, un área 2, ahí gobiernan palestinos e israelitas, pero el área 3 solamente la dominan o la gobiernan los israelitas, es decir, ni siquiera la Cisjordania es en verdad un territorio, ahí hay convivencia de israelitas y palestinos, con todas las diferencias que tienen. Ahí está el territorio de lo que es Jerusalén, donde está por supuesto la concurrencia de las religiones del monoteísmo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. El tema central es el ataque que hace Irán a Israel, porque está defendiendo sus legítimos intereses de su consulado allá en Damasco. Y llama la atención, a mí lo que me llama la atención es que el conflicto israelí-Palestina, eso no tiene respuesta de los grandes medios corporativos de comunicación, las redes del mundo, televisoras, periódicos digitales, redes sociales, etcétera. Bueno, lo cierto es que el presidente y el comandante en jefe de las fuerzas militares de Irán ha dicho que este es un ataque ponderado, pero que está dispuesto, por supuesto, a responder a cualquier ataque de los israelíes en cualquier parte donde Irán tenga intereses. No les bastó con asesinar al general Khomeini por allá en enero del 2020. Khomeini era que se llamaba. Bueno, los israelitas también dicen que están discutiendo con su consejo de gobierno una posible represalia en su momento contra Irán. Los Estados Unidos dice que no va a apoyar un conflicto israelí-iraní, cosa que, bueno, es muy difícil creerlo, porque él está financiando con billones y billones de dólares. ¿Saben cuánto costó ese madrugonazo que le dio Irán a Israel con esos drones y con esos misiles?
1.200 millones de dólares le costó a Israel. Cuando el mundo tiene una hambruna en África, en América Latina, el Caribe, Centroamérica, en cualquier otro país de Asia y en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, se gastan en 3 horas, 4 horas de lanzamiento de estos drones, estos misiles, y la respuesta inmediata que da Israel con un sofisticado sistema antiaéreo para, ellos dicen que en un 99% rechazaron ese bombardeo. Bueno, esos números solamente los sabrán ellos, ¿no? Hay que ver aquí, no siempre una nación, un ejército, por muy fuerte que sea, por mucha tecnología que tenga en cuanto a comunicaciones, en cuanto a equipos misilísticos antiaéreos, en cuanto a pertrechamiento de sus hombres de infantería, sus hombres en el mar, sus aviones y toda esa tecnología que pudieran tener, que pareciera que lo hacen una nación más poderosa que Irán. Irán es también una nación, la nación persa, la nación que Ciro I abordó por allá muchos años antes de Cristo y terminó en 1979 con el Shah de Irán, que fue la última dinastía monárquica que terminó siendo absoluta. Y bueno, la manera como vivía la gente allá en Irán, pero llegó el Ayatollah Khomeini, que había sido expulsado, que había sido exilado allá a Europa, y 14 años después volvió. El Shah de Irán abandonó el país, vinieron unas elecciones y se instauró ahí la revolución del Ayatollah Khomeini. Ya han pasado varios años, del año 79 al año de hoy, no sé cuántos años exactos, creo que un poco más de 40 años. Lo cierto es que Irán también es una potencia económica, es una potencia militar, es una potencia nuclear, igual que Israel también está bien apertrechado, ¿verdad? Irán es miembro de los BRIC y tiene por supuesto apoyo. Ya hay declaraciones de Putin con el presidente iraní sobre estar pendientes de lo que no debe suceder, que es un nuevo ataque ni de Irán a Israel, ni de Israel a Irán. Pero en medio de la tecnología y en medio del apertrechamiento que pudieran tener ambas potencias, bueno, en las batallas, en las guerras, no nunca siempre gana el que más fusiles, municiones, barcos, aviones, portaaviones, hombres, ejércitos tengan. No, nunca es así. Las batallas y las guerras, siempre con el heroísmo de sus ciudadanos, se ganan con estrategias de defensa en caso de que un país invada a otro país, por muy pequeño, por muy pobre que sea, y el otro sea muy poderoso, muy rico y tenga mucho dinero, que también ha sido ahí saqueado y robado de invasiones, de colonialismos, etcétera. No le va a ganar a un país. Y si no, bueno, aquí nosotros sacamos el Imperio Español el 24 de julio de 1823 en la batalla naval del Lago, última batalla, que consolidó la independencia, la soberanía, la integridad territorial de Venezuela al imperio de entonces más grande del mundo. Lo sacamos de aquí. Y Bolívar lo dijo en un célebre discurso: hemos perdido en la guerra de independencia la mitad de la población. Si es necesario perder la otra mitad, la perderemos, pero nosotros seguiremos siendo libres, independientes, soberanos y autodeterminados. Lo mismo pasó allá en Vietnam. Los Estados Unidos de Norteamérica y sus fuerzas aliadas quisieron derrocar o quisieron instaurarse allá, y avanzó la revolución de Ho Chi Minh, y con menos fusiles, con menos armamento, con una guerra irregular, lo sacaron. Igual que tuvieron que irse cobardes ahí en Afganistán, el ejército con los aliados, con las economías y con los armamentos más sofisticados del mundo, también tuvieron que salir de Afganistán. Así que hay guerras simétricas o asimétricas en el papel. Este es un país pequeño,
que no tiene ejército o su ejército nosotros lo doblamos, que no tienen armas sofisticadas, que no hay equipos misilísticos, que no tienen una buena aviación militar o una buena armada militar, no tienen una buena infantería protegida con tanques de combate de primera línea. Bueno, yo he visto naciones lucirse, porque es que el heroísmo que se lleva aquí, el sentimiento de la madre patria, no se negocia con ejército más fuerte del mundo, ni se negocia tampoco con imperialismo que han socavado, que han saqueado naciones enteras que hoy día, algunas todavía siguen sumisas al imperialismo norteamericano, a la Unión Europea y a la OTAN. Ahí está la guerra de Ucrania y Rusia también no termina. Bueno, lo cierto es que ojalá Israel no bombardee a Irán, Irán le dé respuesta y estamos entonces en el inicio de lo que podría ser la tercera guerra nuclear, que si usan las armas nucleares, por supuesto, va a desaparecer toda la flora, la fauna, la especie animal y la única especie que todavía piensa en paz, que es la especie humana. Para aquellos que piensan en positivo, a los señores de la Organización de las Naciones Unidas, sanciones el ataque terrorista del Estado sionista israelí al consulado de Irán en Damasco. También condene entonces usted el ataque de Irán. Pero ¿cuándo va a condenar el genocidio, el holocausto, la ocupación, la invasión sistemática de los colonos israelitas en los territorios de Gaza? ¿Cuándo va a parar esa guerra? Cuando desaparezca definitivamente también todo humano palestino, heredero históricamente, milenariamente, del pueblo filisteo, propietarios originarios de esos territorios. Después vino por ahí Moisés con el levantamiento de la esclavitud allá en Egipto, cruzó el desierto 40 años y se quedó ahí. Muchos años pasaron, siglos pasaron, para que llegara a convertirse este Estado sionista israelí. Bueno, vamos nosotros a otra información internacional. Oficina de Medios del Gobierno en Gaza publicó estadísticas claves del asedio perpetrado por la ocupación israelí contra la Franja de Gaza. El ejército de ocupación israelí ha realizado un promedio de 16 masacres diarias en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, cuando comenzó el asedio militar sionista en el territorio palestino. Reportaron este domingo autoridades locales, según las estadísticas publicadas después de 190 días de ocupación, cometiendo alrededor de 2.973 masacres, según informó el Ministerio de Salud de Gaza este lunes. Ascendió a 33.797 la cifra de palestinos asesinados y el número de personas heridas aumentó a 76.465 tras más de 6 meses de ataques y bombardeos por la oficina israelí desde el 7 de octubre pasado. Además informó que el ejército de ocupación cometió 7 masacres en Gaza durante las últimas 24 horas, dejando a 68 muertos y 94 heridos. Bueno, yo creo que los comentarios al contenido de esta noticia, ya en el análisis de la noticia anterior, ya dije todo lo que tenía que decir al respecto. Vamos a pedir aquí un video que a mí me parece importante, un programa de TV infantil en Israel. No tiene audio, la conversación creo que es en idioma israelí, pero de todas maneras voy a adelantarles lo que ahí está sucediendo para que ustedes vean hasta dónde son capaces los medios de comunicación cuando defienden los intereses del sionismo, del capitalismo, del neoliberalismo. Dice, una mujer casi vestida, o sea, casi desnuda, pues, explica a los niños que el cristianismo es peligroso e inaceptable para los judíos. El mono que hace el papel de los que dudan, para los que están viendo la televisión y las redes, quiere comer cerdo y chocolate, por lo que ella lo castiga y le dice que ahora va a tener que actuar como Jesús, se refiere a Jesús de Nazaret. Y entonces lo crucifica por poner en peligro a Israel y la religión judía y querer convertir a los judíos así en cristianismo. Dios mío, el horror definitivamente, el horror. Ahí está el video.
el horror de esa joven. Bueno, aquí tenemos, vamos a pedir un video con Diego Rusarín y comentamos. Que ustedes escuchen, por favor, grábense esto, tatúense esto en la cabeza. Cuando ustedes escuchen que alguien está pidiendo intervención militar americana en tu país, esa persona es un traidor a la patria. ¿Okay? Si tú escuchas a alguien mencionar de que, oye, ¿qué tal si declaramos a este grupo como un grupo terrorista para que vengan los americanos a ayudarnos? Esa persona es un traidor a la patria. Pero así, sin duda, sin la más mínima duda, cualquier persona que pida desde un país latinoamericano intervención militar es un traidor a la patria. No hay nada que agregar, no queda absolutamente ninguna duda. Solo puede ser un traidor a la patria. Es un traidor a la patria por dos motivos. Por idiota, porque no sabe de historia y porque ha estado viviendo bajo una piedra el último siglo entero, o porque realmente gana un sueldo de la CIA. O sea, no hay alternativa de explicación viable. Es una de esas dos. Persona que pide intervención del ejército americano en su país es traidor a la patria, por idiota o porque está ganando dinero directamente a la CIA. Sin duda, sin duda. Y esto no es opinión mía, esto es un hecho histórico, camaradas. Es un hecho histórico irrefutable, además con innúmeros y variados de todos los sabores del arco iris, de todos los sabores frutales existentes de la historia que nos permite llegar a esta conclusión. Pero bueno. Excelente exposición de Diego Rusarín. Todo aquel que solicita de su país de origen intervención extranjera, no solamente los Estados Unidos de Norteamérica, la aplicación del TIAR o de cualquier otro país vecino o de otro continente, por supuesto, tiene que ser declarado traidor a la patria. Por eso nuestro diputado, vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón, dice que en caso de que aquí se intente o se dé o se materialice la invasión de movimientos alzados en armas porque hayan sido promovidos ejércitos de otras naciones, será considerado traidor a la patria y se le aplicará todo el peso que para tal delito contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Aquí tenemos otra información. Gobierno colombiano y Ejército de Liberación Nacional instala ronda de conversaciones. La delegación del gobierno colombiano en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional comunicó el domingo que se dio inicio a una ronda extraordinaria de conversaciones por solicitud del grupo insurgente para buscar soluciones a la crisis que se desató a finales de febrero. La representación gubernamental indicó que la ronda se extenderá hasta el 22 de abril antes del séptimo ciclo de diálogos de paz, cuyo comienzo, que estaba previsto para el 8 de este mes, fue pospuesto. La representación del Ejecutivo de Gustavo Petro indicó que las conversaciones en la capital de Venezuela comenzaron el pasado sábado y señaló que la delegación gubernamental continuó el domingo sus trabajos. Bueno, todos sabemos que el Ejército de Liberación Nacional es la última fuerza reverde en armas que anda en un proceso de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Ejército de la Liberación Nacional, fundado por allá en 1964, basado en la teología de la liberación en cuanto al humanismo cristiano y al humanismo del marxismo-leninismo. Se fundan esas guerrillas y bueno, ya después de tantos años en las montañas verdes de Colombia, luchando por conquistar para la sociedad, el pueblo, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, los intelectuales colombianos que se les ha negado la participación en la vida pública a través de los canales regulares, ahí están empeñados en este proceso de paz. ¿Cómo concluyó el proceso de paz que se inició en el año 2014 y se materializó en el año 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos? Y me refiero al acuerdo de paz que firmó Timochenko, comandante del secretariado de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, después de un plebiscito que dio como resultado la no aprobación de ese acuerdo de paz. El Congreso de la República de Colombia lo maquilló y bueno, se llegó a un proceso de paz donde definitivamente el gobierno de Colombia no cumplió con el propósito ni con los objetivos que estaban ahí escritos y por lo tanto terminaron miembros de esa fuerza de la FARC
reorganizándose en armas y están por ahí regados en algunos territorios de Colombia haciendo frente a la lucha armada. Ahí el Ejército de Liberación Nacional ya iba a iniciarse en el 7º ciclo de negociaciones para llegar a conquistar, terminar de construir una agenda de paz, pero una paz verdadera, una paz que dure, una paz que lo que se acuerde se cumpla, una paz donde verdaderamente nuestros revolucionarios en armas allá en la República de Colombia vuelvan a asumir responsabilidades en la sociedad, en el trabajo, en la industria, en el comercio, en los gobiernos locales, estadales, en las legislaturas, en la Cámara, en el Congreso, que vuelvan a reinsertarse en la sociedad y se reencuentren con su familia, que se les respeten sus derechos humanos, sus derechos civiles, sus derechos políticos, porque si uno llega a un acuerdo de paz en una guerra que tiene un poco más de, bueno, desde el año 1964 a este año, estamos hablando de 5 años, hace 60 años en guerra, ni la coordinadora guerrillera, ni acuerdos previos de paz. Cuando se llegó a intentarlo en el gobierno de Juan Manuel Santos, en Ecuador se estaban reuniendo, construyendo una agenda preparatoria que en verdad colocara ahí los verdaderos puntos del conflicto colombiano, sus orígenes y la deuda que tiene el Estado colombiano con toda la población colombiana, la deuda que tienen por la seguridad nacional, hoy día 7 bases militares ahí respaldadas por el mismo Estado colombiano. Petro, bueno, tendrá sus razones para no tocar ese tema y se las respetamos, pero también allá la burguesía, también allá los Estados Unidos en Norteamérica, en las alianzas estratégicas, mercantilistas, capitalistas, comerciales que tiene con Colombia a través del Tratado de Libre Comercio que se estableció unos años atrás, lo que ha hecho es empobrecer un poco más a los empresarios colombianos que pasaron de ser accionistas, propietarios de sus grandes empresas, de sus grandes corporaciones, a hacer outsourcing, es decir, gerentes de sus propias empresas, porque los Estados Unidos lo que vienen es a maquilar sus grandes marcas de las grandes corporaciones norteamericanas, textileras, de materias primas, de productos, de cualquier cosa. Bueno, este conflicto del Ejército de Liberación Nacional, les voy a dar un dato, se vio interrumpido porque resulta que la comisión del gobierno a través de las fuerzas militares estaban rastreando y estaban convenciendo a miembros de esta guerrilla en no acordar lo que la verdadera comisión del ELN, la Comisión de Paz del ELN y la Comisión de Paz del gobierno. O sea, estaban creándose por ahí conversaciones, diálogos y falsos positivos. Eso me lo dijo, como decía José Vicente Rangel, me lo dijo Cicerón. Así que dejemos las cosas hasta ahí. Ojalá y este nuevo periodo, este 7º ciclo de diálogo, llegue a concretar el 8º y que definitivamente la paz llegue para Colombia y todos nuestros hermanos colombianos. Aquí tenemos otra noticia, arranca juicio penal contra Donald Trump en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué nos importa a nosotros eso? Pero como este es un programa y este segmento tratamos noticias internacionales, aquí está el contenido de la noticia. Este lunes dio inicio en la ciudad estadounidense de Nueva York el juicio penal contra el expresidente Donald Trump por 34 casos relacionados con un pago a una ex actriz erótica. Trump es acusado de pagos irregulares de $130,000 de la actriz Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos. Este es el primer juicio criminal en contra de un exmandatario de ese país. Sobre Donald Trump pesan estos casos penales por el presunto almacenamiento de documentos de harto secreto en Florida, después de abandonar la Casa Blanca y su implicación en los intentos de anular las elecciones del 2020. Bueno, que sean los tribunales de Estados Unidos de Norteamérica, que sea la Corte Suprema de Justicia de United States of America, que sea la Fiscalía, que sean sus tribunales. Miren, 34 cargos, pero esto es nada. Ahí, ¿por qué no está el cargo de crímenes de lesa patria? Por todos los norteamericanos, afroamericanos, latinoamericanos, de las comunidades árabes, que van ahí buscando el sueño americano y se
encuentran con la pesadilla americana. ¿Cuántos mueren en los Estados Unidos de Norteamérica por frío en el invierno? ¿Cuántos mueren de hambre? ¿Cuántos mueren hacinados en refugios que paga el Estado o organizaciones gubernamentales? Esos son los verdaderos cargos y crímenes que debería haber sido o debe ser juzgado Donald Trump, porque él acentuó la crisis en el mismo Estados Unidos de Norteamérica con su política exterior de la discriminación a todos los migrantes que venían de todo el mundo, que le sirvieron a los Estados Unidos, que inclusive incluyen en sus ejércitos y los mandan ahí adelante. De la infantería, ahí van los latinoamericanos y ahí van nuestros hermanos negros descendientes de África. Esa es la verdad. Pero no hay nada, absolutamente nada para las grandes mayorías, los más pobres de los Estados Unidos. Entonces, debería de ser llevado a la Corte Penal Internacional y ser juzgado por crímenes de lesa patria ahí en los Estados Unidos y por supuesto, crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto, porque la Corte Internacional de Justicia, que está allá también igual que la CPI, allá en los Países Bajos, porque no juzga al Estado norteamericano por ser un Estado terrorista que invade, mata, desarrolla masacres en poblaciones de países débiles o más pequeños del mundo, con el único objetivo de saquearlos, seguirle sacando sus riquezas naturales, el petróleo, el gas, el coltán, el litio, el oro, que fabrican e inventan golpes de Estado cuando los intereses de los mandatarios nacionales progresistas no le convienen. Entonces ellos de inmediato van y asesinan a sus presidentes, los secuestran, los pasean por todo el mundo y después queda ahí hambre, penuria en esas naciones, imponen presidentes títeres y ellos siguen, por supuesto, cobrando sus propios crímenes dentro de los Estados Unidos, y los crímenes que ejerce el Estado norteamericano en el mundo terminan cobrándolo después que hacen las invasiones y las guerras. Ellos se van, pero se van cuando ya ha cobrado el costo de la guerra. Si gastaron en una guerra $1 billón, bueno, hasta que no lo saquen en petróleo, en gas, en litio, en coltán, en oro, hasta que no terminan esclavizando esa nación que pierde la guerra por falta de una estrategia, de una táctica militar a veces, la guerra de guerrilla para los pueblos más débiles del mundo, con sus ejércitos más débiles del mundo. Ha afrontado imperios y le ha ganado a imperios. Entonces la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia tiene que velar y abogar, no por esos 34 cargos relacionados con una actriz, con esto, con el uno, con el otro, no. Pague por todos los migrantes que mueren en la frontera cuando mandó a construir ese muro, ahí en la separación del Paso, en México. Pague por esos crímenes, pague por los refugiados venezolanos, haitianos, latinoamericanos, caribeños, por todos los emigrantes que vienen de los países árabes, le forman la guerra a los países árabes y la gente tiene que emigrar con su familia. Unos a Europa, unos quieren entrar a los Estados Unidos. Bueno, cada quien con sus propias características, con sus propias penas, y los Estados Unidos de Norteamérica los espera allá, primero para pagarles salarios que están fuera del contexto de los verdaderos salarios que gana un norteamericano. Allá los trabajadores negros ganan menos que los trabajadores blancos, los latinoamericanos y caribeños, y por eso se inventan cualquier estatus de migración y los van retardando y retardando, porque a ellos no les interesa que el establishment de la burguesía, del capitalismo, lo que quiere es que tenga mano de obra barata, que vayan allá intelectuales, que vayan allá mentes para que desarrollen sus actividades allá, y cuando les convenga los meten presos, los deportan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señor Donald Trump, pague por esos crímenes, pues, pague por esos crímenes. Vamos a saludar a las personas que nos envían por las redes sociales. Gaby Briceño, saludos. Sosa José Machado, saludos. Mayilde San, saludos. Martín Camacho, saludos. Gisela Reyes, saludos. Eric Ortega, saludos. Danilo Zulbarán, saludos. Sabrín Luzardo, saludos. Miguel Villegas, saludos. Néstor Enrique, saludos. Cristian Osoria, saludos. Elaine Arroyo, saludos. Noel Díaz, saludos.
Gabriel Belloso, saludos. Yengli Polar, saludos. Isidro Ramírez, prohibido olvidar cómo los apátridas destruyeron los poderes. Disolvieron los poderes en un solo anuncio, sin importarle la decisión del pueblo. Pásame eso por aquí escondidito, chicos, para terminar con este segmento. Claro que sí. Bueno, dejémoslo así entonces. Es que aquí el asistente que me trae los saludos los trae retardados. Y yo siempre me alargo en cada segmento, pero bueno, vamos a saludar a nuestra gente, mira. Wilder Graterol, saludos, ¿cómo estás? Love you. José Espina, saludos. Marvin Troconi, saludos. Rina Porra, saludos. Javier Olivera, saludos. Catherine Guanipa, saludos. Elizabeth Valero, saludos. José Pino, saludos. Livia Parra, saludos. Daniel Terán, saludos. Kevin Hernández, saludos. Eric González, saludos. Saludos, hermano juez. Por allá estuviste el día jueves con el Tribunal Supremo de Justicia. Gilda Chacón, saludos a la comadre Gilda. Kelly Zurbarán, saludos. Alfonso Gallegos, saludos. Jesús Espina, saludos. Cari Lucía, saludos. Dixon Espina, saludos. Y aquí tenemos más, chicos. Nayarí Gutiérrez, saludos. Ronnie Machado, saludos. Luis González, saludos. Jesús Martínez, saludos. Andrés Valencia, saludos. Ricardo Lugo, saludos. Melvin Luzardo, saludos. Jesús Zulbarán, saludos. Olga Una, saludos. Patricia Salazar, saludos. Verónica, saludos. De Darío Díaz, saludos. Rafael Pérez, saludos. Miguel Villegas, saludos. Patricia Salazar, saludos, alcalde. Excelente programa de ítems, naciones de interés nacional e internacional, gracias. Edwin Espina, saludos. Ronaldo Bracho, saludos. Diagni Sánchez, saludos. ¿Qué pasa aquí? Que el profesor Eddie Aguirre, que me saluda en 184 programas, dicen que no lo están incluyendo. Bueno, profesor Eddie Aguirre, saludos. Profesor, saludos del alcalde de Almirante Padilla. Vamos de inmediato a un video de cierre, la guerra de Israel en Gaza, según el analista geopolítico Alfredo Jalife Ramé. Y regresamos con el último segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa número 184. La legendaria inimputabilidad de Israel ha sido expuesta en 3 eventos que obligaron a la intervención dramática de Biden. 1. El asesinato colectivo de 7 voluntarios de World Central Kitchen, que causó conmoción en Occidente. 2. El ataque al consulado de Irán en Damasco, que pisotea la inviolabilidad diplomática de la Convención de Viena de 1961. Y 3. La exposición del cibergenocidio del ejército israelí mediante la inteligencia artificial militar de The Gospel, el Evangelio, y Lavender.